eh, voy a compartir mi pantalla para que puedan ver, para proyectar mi presentación. Me apareció un mensaje. Bueno, cualquier duda que tengan sobre la presentación, luego viene una ronda de preguntas, así que ahí me pueden consultar cualquier cosa y ahí discutimos los resultados que les voy a presentar. Ahí se ve mi presentación. Sí. ¿Sí? Súper. Entonces la voy a proyectar y voy a partir presentando. Bueno, como les comenté, mi nombre es Cristina Jara, yo pertenezco a lo que es el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Escuela de Psicología en Chile. Además soy académica de la carrera de Fonoaudiología también del Departamento de Ciencias de la Salud de la Universidad Católica en Chile. El trabajo que voy a presentar hoy día tiene como nombre que infantes aprenden palabras asociadas a objetos y acciones desde una secuencia audiovisual continua. Este es un trabajo que hicimos hace un tiempo ya, donde evaluamos a bebés pequeños en una tarea de aprendizaje de palabras desde esto que nosotros nombramos como que es una secuencia audiovisual continua. Bueno, a modo de introducción para esta presentación, tenemos acá una mamá, ¿cierto?, que aparece con un niño, con su bebé, digamos, y el bebé aprende palabras desde lo que la mamá le expone, ¿cierto? Por ejemplo, acá le dice, mira, una pelota. En esta situación donde la mamá le muestra, ¿cierto?, estas pelotas y le nombra las pelotas, y que tiene que mirar la pelota, esta para el bebé es una tarea compleja y los bebés, digamos, lo aprenden de forma sin problema, ¿cierto? El bebé durante su proceso de adquisición del lenguaje se ve expuesto a esta situación y es capaz de adquirir lo que es su lengua materna a través de esta situación, ¿ya? Y aquí está expuesto a un habla que es continua, que no presenta pausas claras. Esta habla, ¿cierto?, presenta distintas palabras que están todas concatenadas, que no presentan estas pausas que son tan fáciles o sea, está todo concatenado, entonces el bebé tiene que extraer estas palabras desde esta habla continua. Además hay un escenario complejo porque el bebé está expuesto, ¿cierto?, a distintas escenas que son complejas, donde aparecen, por ejemplo, aquí le dice mira una pelota, pero aparecen varias pelotas, la mamá, qué sé yo, lo mira. Entonces esto es un escenario complejo, el contexto del niño es un escenario complejo. Además tiene que hacer una asociación audiovisual, ¿cierto?, entre la palabra o las palabras que le está diciendo la madre, que vendría siendo el estímulo auditivo, y también la imagen, que vendría siendo, ¿cierto?, el referente visual. Entonces, el bebé durante este aprendizaje tiene que ir haciendo esta asociación audiovisual para ir aprendiendo lo que es no solamente las palabras, sino también las imágenes que están asociadas a estas palabras. Y además tiene que aprender tipos de palabras, ¿ya? Hay palabras que, cierto, están asociadas a objetos concretos, por ejemplo, en este caso la pelota, pero también hay acciones que tienen que aprender los niños. Por ejemplo, que las pelotas saltan o que las personas corren, etc. Entonces también tienen que aprender estos tipos de palabras, entre otras palabras, ¿ya? Entonces, como ustedes pueden ver dentro de este ejemplo, podemos ver de que dentro del proceso de adquisición del lenguaje de los niños se tienen que ver expuestos a todas estas situaciones y para poder aprender y adquirir su lengua materna. Y lo hacen bien, digamos, el niño aprende, adquiere su lengua materna durante, digamos, lo que es el proceso de adquisición, ¿ya? Entonces, ¿qué nos dicen los estudios previos con respecto a lo que es el aprendizaje de palabras en bebés, en infantes? Bueno, la evidencia previa ha encontrado de que bebés de 3 y 4 meses son capaces ya de asociar una palabra con su imagen respectiva, su referente visual, cuando estas sí son presentadas de forma aislada, ya no en estos escenarios más complejos, sino de forma aislada, palabra con imagen. También a los 4 meses conocen ya algunos sustantivos y algunos verbos. Desde esa edad se ha encontrado que ya podrían tener una cierta noción de este tipo de palabras. A los 8 meses ya pueden extraer desde una secuencia auditiva. Cuando yo pongo hartas palabras juntas, los bebés son capaces de extraer cada palabra desde este stream auditivo, basándose o apoyándose más bien en lo que son las claves distribucionales que están presentes entre las sílabas. Entonces ya a esta edad los bebés ya pueden extraer las palabras. Sin embargo, cuando
estas secuencias auditivas son presentadas con secuencias visuales, ahí los bebés presentarían ciertas dificultades para poder extraer estas palabras de este streaming auditivo, asociarlas a un referente visual cuando son presentadas en estas secuencias audiovisuales continuas que son más complejas, que presentarlas de forma aislada, ¿ya? Bueno, además de eso, dentro de lo que es el aprendizaje de palabras, también se ha encontrado que existiría un rol que tienen lo que son las vocales y las consonantes. Ya los bebés, al adquirir las palabras, se apoyarían en lo que son las vocales y las consonantes para poder adquirir las palabras, ¿ya? Y lo que se ha encontrado es que existiría un bias durante la primera mitad del primer año de vida de los bebés, donde ellos se apoyarían más en las vocales, por la saliencia, por las características acústicas que presentan las vocales, entre otras características que presentan, para aprender una nueva palabra. Además, se ha encontrado de que bebés recién nacidos se apoyarían también en lo que son las vocales al momento de memorizar palabras, también ayudaría en eso. También a la hora de segmentar lo que es un habla continua y poder extraer palabras, también se apoyarían en las vocales. Sin embargo, hacia el final del primer año, los niños se apoyarían en lo que son las consonantes para hacer estas tareas, ¿ya? Entonces, al comienzo del primer año sería ya más un rol de las vocales tendrían este rol, pero hacia el final del primer año, y también en estudios con adultos, este rol lo cumplirían las consonantes, ¿ya? Para adquirir palabras nuevas, durante lo que es el aprendizaje del léxico, ¿ya? Entonces, considerando esto que les cuento de esta evidencia, nosotros en esta investigación nos preguntamos si los bebés eran capaces de aprender, ¿cierto?, estas palabras y asociarlas a su referente visual desde esta secuencia audiovisual continua que al parecer es donde los bebés presentarían dificultades, ¿ya? Porque aprenden de forma aislada y son capaces de extraer palabras solo del streaming auditivo, pero al asociar esto audiovisual, eso les costaría un poquito más, ¿ya? Entonces esta fue nuestra pregunta de investigación, pero específicamente queríamos ver si los bebés aprendían esta asociación y aprendían tipos de palabras, o sea, palabras que estaban asociadas a un objeto o a una acción desde esta secuencia audiovisual continua, y también explorar el rol de tanto de las vocales como de las consonantes en este aprendizaje, ¿ya? Entonces teníamos todas estas preguntas en las cuales nos basamos en esta investigación. Entonces, nosotros realizamos este estudio en el Laboratorio de Neurociencias Cognitivas de la Escuela de Psicología de la Universidad Católica. Hicimos este estudio a través del uso del eye tracking, que es lo que es el seguimiento de mirada. Realizamos 4 experimentos en bebés de 8 meses de edad. En total evaluamos 130 bebés en estos 4 experimentos y realizamos esta tarea de aprendizaje y cierto audiovisual, la cual tenía una fase de familiarización y una fase de testing. En total la tarea duraba aproximadamente unos 5 minutos. Primero los bebés eran familiarizados a esta secuencia audiovisual continua y luego nosotros evaluábamos a través de un paradigma de preferencia de mirada, veíamos si los niños aprendían o no estas palabras y eran capaces de asociar, ¿cierto?, las palabras que les enseñábamos con este referente visual. Y analizábamos las variables que podíamos medir a través de lo que es el seguimiento de mirada, que es el tiempo total de mirada, donde el niño mira, dónde mira en estas opciones que le presentamos, y también una vez que el niño explorara, ¿cierto?, cuál era su fijación más larga, o sea, donde el niño se quedaba mirando por más tiempo, ¿ya? Entonces, durante la primera parte, que es esta fase de familiarización, que duraba 2 minutos, de estos 5 minutos en total, mostrábamos un video, que después les voy a mostrar el video para que se hagan una idea de cómo era la tarea, y presentaba cierto un estímulo. Los estímulos visuales eran caras femeninas, para en el fondo, para dar también una clave visual de que el niño se sintiera mucho más enganchado a la tarea. Pusimos caras que realizaban estas acciones, y eran 2 niñas que aparecían, 2 mujeres, ¿cierto?, que podían aparecer como ellas con su cara fija o realizando una acción, ¿ya? Imagínense que esto es en el tiempo, entonces esto parte con la niña mirando fijo, luego hace una acción que podía ser una afirmación o una negación, luego aparecía otra niña que también hacía las mismas acciones, que podía ser una negación o una afirmación, ¿ya? Eso era el estímulo visual que veían los niños. Y luego
teníamos un estímulo auditivo que eran palabras trisilábicas del tipo consonante vocal, consonante vocal, y que te presentaban ciertas características, ¿ya? Que podían presentar que en el fondo es donde los niños se apoyarían para aprender, ya sería una repetición vocálica o consonántica. Entonces acá están los 4 experimentos que realizamos. Los niños entonces veían esto y escuchaban este streaming auditivo, que eran estas palabras trisilábicas. Entonces cada palabra coocurría con este estímulo visual. Entonces en el experimento 1 nosotros nos enfocábamos en que los niños aprendieran lo que es las palabras asociadas, no sé si ven mi cursor, me parece que sí, ¿cierto? Entonces que los niños asociaran, perdón, lo que es la palabra, una palabra específica, con una acción que en este caso podía ser una afirmación o una negación. Y si ustedes se fijan, la clave que nosotros le dábamos a los niños que les iba a facilitar el aprendizaje era una repetición vocálica. Como ustedes pueden ver acá en estas palabras trisilábicas, lo que se presenta es, en este caso, para la afirmación, que los niños escucharan una repetición de la I, pero también había otra palabra que estaba relacionada a la negación, donde la repetición era una A. ¿Ya? Entonces, esto facilitaría el aprendizaje de los niños. En el experimento 2 hicimos lo mismo, pero ahora asociamos estas palabras al objeto, en el fondo, o a la cara fija de las mujeres. Y luego el experimento 3 y 4 eran igual, solamente que aquí la repetición se daba en lo que era la consonante, como pueden ver en este movimiento, que era la afirmación, una repetición del sonido n, y lo que es la negación era la repetición del sonido aquí de la e. Y lo mismo en el experimento 4, donde poníamos estas palabras, pero ya con lo que es la cara fija, ¿cierto? Para, en el fondo, representar lo que era el objeto. Ahora les voy a mostrar un video, con esto va a quedar un poco más claro de cómo era la tarea de la parte de la familiarización y lo que es el test. Entonces les voy a mostrar la primera parte, para que tiene escritas las palabras solo a modo de referencia, no es que los bebés vieran esas palabras escritas, pero es para que ustedes lo vean. Tofano Dagava Poliso Mibiki. Eso era más o menos la fase de familiarización. Entonces, si ustedes se fijan, la palabra va asociada a la acción, en este caso con la repetición vocálica. Entonces nosotros esperábamos que los niños esto les facilitara la tarea y ellos pudieran aprender específicamente esta parte o sea, este tipo de palabras. Luego entonces venía, esto duraba más o menos 2 minutos, y luego venía la fase de testeo, en donde nosotros, a través de un paradigma de preferencia visual, lo que le mostrábamos a los niños es que aparecía primero un atractor para que los niños miraran al centro de la pantalla, y aparecía, ¿cierto?, así como un flash con un sonido, los niños miraban al centro y luego escuchaban la palabra, ya sea dependiendo del experimento, y le ponían 2 opciones, que podían ser, ¿cierto?, a la derecha que aparecía la niña haciendo la afirmación, o en la izquierda apareciendo la negación, para el caso de las palabras que estaban asociadas a acciones, y en el caso de las caras fijas, ¿cierto?, que son palabras asociadas, podrían ser asociadas a objetos, aparecían las 2 caras de las niñas, de las mujeres con la cara fija. ¿Ya? Y esta fase duraba más o menos, eran 16 ensayos donde nosotros evaluábamos el aprendizaje. Ahora se los voy a mostrar para que lo puedan ver. Entonces, Tofano Dagava Poliso Mibiki. Dagava. entonces ahí Dagava. el niño tenía que elegir entre una de las 2 Dagava. opciones mientras escucha la palabra. Mibiki. 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 Entonces, si los niños eran capaces de aprender durante la familiarización, de que, por ejemplo, mi Vicky era este tipo de acción, nosotros esperábamos que los niños miraran más hacia esa imagen o a ese video en específico, ¿ya? Y así con cada experimento. Entonces, ¿qué encontramos? ¿Cuáles fueron nuestros resultados? Entonces, para el experimento 1, donde nosotros evaluábamos y las palabras presentaban, que estaban asociadas a acciones, eran las que presentaban las vocales, para todas
variables que medimos con el eye tracker, que lo que, como les comentaba previamente, que era el tiempo total de mirada y lo que era la fijación más larga. Lo que nosotros encontramos, bueno, en este gráfico podemos ver que en el eje de la X se ve la proporción de la mirada lateralizada. Si los resultados no daban de 0 a 5, eso significaba que los niños miraban tanto para la imagen correcta como la imagen incorrecta, por ende no aprendían. O si en el caso de que los resultados nos dieran menor a 0,5, esto quería decir de que los niños miraban más al lado incorrecto, o sea, al lado que no queríamos que ellos miraran, y mayor a 0,5 significaba de que los niños miraban más hacia el lado correcto, o sea, al momento de escuchar la palabra, los niños mirarían hacia el lado que corresponde esa palabra asociada a esa acción, ¿ya? Y lo que encontramos tanto para el experimento 1 como para el experimento 2, que en el caso del experimento 1 está asociado, ¿cierto?, a las palabras que las vocales estaban asociadas con la acción, y en el experimento 2 la repetición vocálica estaba asociada a lo que era la cara de las niñas, ¿cierto?, que nosotros lo representábamos como un objeto. En este caso los niños sí eran capaces de aprender esta asociación, ¿ya? Para todas las variables que nosotros medimos con lo que es el tiempo total de mirada y la mirada más larga. O sea, miraban mayoritariamente hacia el lado correcto y además su fijación más larga también caía a la imagen o al video que era el correcto, ¿ya? Ahora, en el caso de los experimentos 3 y 4, donde nosotros ya medíamos lo que era la palabra que presentaba esta repetición consonántica y estaba asociada a la acción o al objeto, encontramos que niños de 8 meses de edad no lograban hacer esta asociación, por ende no lograban aprender esta tarea. Incluso en este experimento mayoritariamente los niños miraban hacia el lado incorrecto, ¿ya? Y estos resultados em, nosotros pudimos concluir de estos resultados que finalmente los niños se apoyaban más en las vocales. Las vocales les servían para poder extraer y aprender estas palabras a esta edad en comparación con las consonantes, ¿ya? Entonces, para finalizar como discusión y conclusión de esta presentación, los resultados de esta investigación demuestran que en bebés o infantes de 8 meses de edad son capaces de aprender palabras y asociadas a lo que es un objeto o una acción desde una secuencia audiovisual continua, ¿cierto? Realizan esta asociación apoyándose, digamos, en las vocales. Sin embargo, cuando tienen que aprender estas palabras, los niños se apoyarían, ¿cierto?, en esta clave fonológica que es esta repetición vocálica y no en la consonántica, ¿ya? Entonces, nosotros concluimos que las vocales facilitarían lo que es la asociación entre una palabra y su referente visual. Una vez la palabra ha sido encontrada, ¿cierto?, en este streaming que nosotros le mostrábamos a los niños, los infantes podrían haber implementado un mecanismo para asociar esta palabra con su imagen correspondiente y también lo que es almacenarla en la memoria, ¿ya? En el caso de las consonantes, es posible que a esta edad, a los 8 meses, se requieran mayores habilidades debido a que serían más difíciles de percibir en comparación con las consonantes que por las características que presenta, que las vocales, perdón, que en comparación con a nivel acústico son mucho más salientes y por ende facilitarían el aprendizaje. Y esto también concuerda con estudios previos que indican que lo que yo les comentaba en un principio, de que los niños tendrían durante los primeros 6 meses o la primera mitad del primer año, los niños se apoyarían más en las vocales para aprender palabras, y luego hacia el final del primer año esta habilidad pasaría a las consonantes, ¿ya? Ahora para esto nosotros tendríamos que, ¿cierto?, seguir realizando estudios y viendo estudios con niños un poco más grandes, quizás a los 12 meses o a los 18 meses, para ver si este patrón se invierte, ¿ya? Si los niños ahora en vez de utilizar las vocales, utilizarían las vocales para este aprendizaje. Y además, este estudio también contribuye también a algunos estudios que refieren de que los niños, ¿cierto? Las palabras que están relacionadas a objetos y las palabras que están asociadas a acciones también tienen un componente de aprendizaje con respecto a lo que es la adquisición de sustantivos y verbos, ¿cierto? Un sustantivo refiere a lo que es un objeto concreto, en cambio un verbo está asociado a lo que es una acción. Entonces, estos resultados también irían a contribuir a quizás un aprendizaje muy temprano, ¿cierto? Muy temprano de lo que es el aprendizaje, un aprendizaje muy rudimentario de lo que podría ser sustantivos y verbos, ya que esto, ¿cierto?, tiene que ver con palabras que están asociadas a objetos
y acciones, ¿ya? Entonces, acá están los coautores de esta investigación, Marcela Peña y Cristóbal Moene, que nosotros participamos en esta investigación. Además, los agradecimientos también a las personas que contribuyeron, a la doctora Enrique Pitaluga, Tania Suárez, Karina Gutiérrez y Amaya Lorca, y por supuesto a los padres, cuidadores y sus bebés, que sin ellos no podríamos haber hecho esta investigación. Así que eso, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Si alguien tiene alguna pregunta, puede levantar la mano y podemos desmutearlo. O pueden mandar las preguntas a través del chat. Y eh, bueno, estoy viendo. Parece que no han mandado ninguna pregunta, pero tengo miedo que haya configurado algo que no sé. Si quieres, y después, a lo mejor después podemos al final hacer como un grupo de discusión de como las Claro. tres en general y después vemos. Sí. Ok, dice Sandra Perfecto. Vidal, agradecerle a Cristina y a su equipo. Muchas gracias. Y bueno, si quieres, entonces podemos pasar entonces al siguiente simposio. Dale, voy a dejar de Dale, compartir la pantalla. perfecto. Que el título es Desarrollo Cognitivo y Emocional en Contextos de Vulnerabilidad Social, de Verónica Adriana Ramírez y Federico Giovanetti. Cada uno va a tener 30 minutos para presentar. ¿Podemos empezar con Verónica Adriana? Sí. Sí, nosotros habíamos pensado primero, bueno, con Verónica pertenecemos al mismo laboratorio, al mismo lugar de trabajo, entonces pensábamos primero hacer una pequeña introducción de 2 minutitos sobre la línea de investigación y dónde trabajamos específicamente. Perfecto. Creo que no estoy pudiendo compartir pantalla. Déjame ver si te hago configurar. Claro, porque no estás Un como segundo. co-host. Claro. Claro. Ahí estoy viendo. Ok. Creo que ahora ya podrías. Perfecto. Ahí estamos. Ahí comparto entonces pantalla. Bueno, como comentaba, nosotros pertenecemos a a la unidad de neurobiología aplicada, en- perteneciente al CEMIC y al CONICET en Argentina, en Buenos Aires. Eh, y bueno, nuestro laboratorio hace ya algunas décadas se viene dedicando a lo que tiene que ver con el estudio del desarrollo de niños y niñas, el desarrollo cognitivo, en contextos de vulnerabilidad social, en contextos de adversidad, en contextos de pobreza. Se trata de un laboratorio dirigido por el doctor Sebastián Lipina y codirigido por la doctora María Soledad Ceretín. A Seba lo vamos a tener en, en algunos momentos, en algunas horas, haciendo su presentación acá en el Congreso. Y bueno, nuestras líneas de investigación tienen que ver con el estudio del desarrollo, asociaciones del desarrollo cognitivo, el desarrollo emocional con los contextos de vulnerabilidad social y también con lo que tiene que ver con el desarrollo de intervenciones cognitivas, intervenciones psicológicas, intervenciones multidisciplinarias, interdisciplinarias,
para promover el desarrollo de los niños y las niñas que viven en esos contextos. Nosotros vamos a hacer ahora, Verónica va a hablar sobre desarrollo emocional y luego yo voy a hablar un poco sobre desarrollo cognitivo y sobre intervenciones. Pero bueno, nos interesaba en primer lugar hacer mención a que, bueno, nosotros teníamos desde ya la intención de poder estar en Uruguay, ¿cierto? Dando este simposio, y también iba a estar presente la doctora Julia Hermida, pero bueno, en nuestro caso esta modalidad de poder presentar virtualmente, eh, la agradecemos mucho porque en nuestra particularidad no estábamos teniendo posibilidades de viajar, así que bueno, ojalá que sea de interés para todos. Así que dicho esto, la dejo a Vero para que presente. Bien, muchas gracias por la presentación. Voy compartiendo pantalla mientras tanto. Qué lindo ver fotos ahí de reuniones. Siempre viene bien recordar esos momentos. Así que lo agradezco especialmente. Bien, ahí está. Ahí deberían estar viendo mi pantalla. Entiendo, cualquier cosa me confirman. Ahí va. Bien. Entonces, me pongo temporizador también por las dudas, para no pasarme el tiempo. Bien, como mencionaba Federico, yo les voy a hablar ahora de lo que es procesamiento emocional, ¿sí? Durante el desarrollo en contextos de vulnerabilidad social por pobreza. Este trabajo lo realizamos en conjunto con la doctora Eliana Ruetti. Y la intención es que siga la siguiente estructura, ¿sí? Primero hablar en líneas generales sobre lo que es el marco teórico y algunos antecedentes, ¿sí? Respecto de estas cuestiones de procesamiento emocional, y luego presentarles una serie de estudios propios que realizamos intentando avanzar un poco más en las preguntas que vamos a ir planteando cuando hablemos de marco teórico, ¿sí? Bien, entonces para arrancar con lo que son antecedentes, queríamos empezar planteando específicamente cómo entendemos las emociones. ¿Sí? Nosotros pensamos las emociones como fenómenos complejos, ¿sí? De corta duración, que generan cambios en diferentes niveles de organización, ¿sí? Tanto comportamental o conductual, cognitivo, fisiológico y también a nivel subjetivo. Y ahí ahora lo vamos a ver en la presentación, pero nos vamos a detener bastante, ¿sí? Básicamente todos estos cambios o fenómenos se presentan frente a estímulos que por la propia persona son valorados como significativos, ¿sí? Entonces, cuando hablamos de emociones, en realidad hay multiplicidad de teorías emocionales, ¿sí? Algunas son categoriales, o sea que generan categorías de emoción como miedo, felicidad, tristeza, alegría, ¿sí? O algunas son más de corte dimensional, donde se establecen justamente dimensiones, ¿sí? Como por ejemplo esto, la valencia positiva o negativa de una emoción, cuán activante, ¿sí? O lo que se conoce como arousal, ¿sí? Es una determinada emoción de baja activación o de alta activación. Y después esas son las dos categorías principales, se suman otras también, perdón, dimensiones principales, también se suman algunas otras a veces como por ejemplo el dominio que tengo frente a lo que está sucediendo, ¿sí? Y como conjunción de estas dimensiones van apareciendo diferentes como de nuevo, no categorías específicas, pero diferentes combinaciones que dan cuenta de emociones. También podemos pensar en de dónde, o sea, estas teorías explican o dan diferentes explicaciones acerca de dónde surgen estas emociones, ¿sí? En ese sentido hay teorías evolucionistas que marcan cuál es la ventaja o desventaja, ¿sí? Cuál es la función a nivel evolutivo de las emociones, y por ejemplo, bueno, el miedo, preservarnos, el asco, evitar que comamos cosas que no deberían ser para tal. O también, y donde nos vamos a centrar más nosotras, y ahora lo vamos a ir hablando, están teorías constructivistas, ¿sí? Que tal vez se basan más en, bueno, cuál es el sentido actual, ¿sí? de lo que son las emociones, y en ese sentido nos vamos a basar mucho en todo lo que es la comunicación, ¿sí? Emociones como comunicación, expresiones emocionales como comunicación, ¿sí? Entre personas que nos permiten expresar nuestras emociones e interpretar qué le está pasando a la otra persona, ¿sí? No porque deje de lado o invalide lo que son teorías evolucionistas, todo el significado evolutivo, sino que simplemente ponemos el foco en otro lado, ¿sí? Dentro de todo esto también se establecen lo que son teorías componenciales, o sea que establecen diferentes componentes de las emociones, ¿sí? A modo de
como módulos. Entonces, en este sentido, como dijimos, nosotras nos vamos a estar basando en lo que son las teorías basadas en el appraisal o en la valoración emocional, justamente que es este componente subjetivo que mencionábamos antes como clave, ¿sí? Básicamente, ¿qué sería esta valoración emocional? Bueno, lo que decíamos antes, ante un estímulo, sí, la persona tiene que poder valorarlo como significativo, o sea, no los mismos estímulos generan las mismas emociones en todas las personas, incluso un estímulo o evento que a mí puede resultarme emocional, a otra persona no necesariamente puede resultarle de esa forma. Entonces, justamente, este cúmulo de teorías no es una sola, sino que son varias teorías que ponen el foco en lo que es la valoración emocional, lo toman como un proceso, ¿sí?, de pasos recursivos, ¿sí?, o incluso se da un appraisal y después procesos de reappraisal, donde la persona hace una interpretación personal y eso es lo que da la idea o la experiencia subjetiva, ¿sí?, lo que uno puede reportar incluso luego en un experimento. Nosotros nos vamos a estar basando justamente en teorías que ponen especial énfasis en lo que es la valoración, y ahora lo vamos a ver más en los estudios que hacemos, ¿sí? Otras teorías simplemente lo toman como un proceso o un componente más. Y en este sentido, hay dos enfoques principales de estudio. Uno es cómo valoran las personas los estímulos o los eventos en particular, y luego otro que más de corte, o pensándolo como un desempeño, ¿no? A ver si se hace una accuracy appraisal, o sea, si hay un acuerdo en la valoración si respecto de un estímulo que yo presento con una intencionalidad de que sea positivo, negativo, etc. Después más adelante vamos a retomar algunas de estas cuestiones. Específicamente ya pasando entonces a lo que es procesamiento emocional, ¿sí? ¿Cómo lo podemos pensar? Bueno, como un procesamiento preferencial, automático, ¿sí?, que se da en forma paralela de esos estímulos. O sea, como mencionábamos, ante la presencia de un estímulo, de un evento, se va a activar todo este procesamiento, todos estos procesos de valoración para darle una determinada significación personal, ¿sí? En este sentido, todos estos procesos, ¿sí?, que se generan, básicamente están muy apoyados, muy andamiados en todo lo que son las experiencias, ¿sí?, que se dan a lo largo de la infancia, ¿sí? Lo que se menciona acá, las experiencias emocionales, ¿sí?, se van catalogando de alguna manera como significativas o no en función del contexto, ¿sí? Y eso se va generando, todos esos aprendizajes se van fijando mucho en la infancia. Principalmente, después muchos de estos procesos siguen en desarrollo hasta lo que es la adolescencia tardía, ¿sí? Pero el núcleo principal de esta generación se da en la primera infancia. Entonces podemos pensar básicamente estas primeras experiencias que se dan en la infancia como lo que va andamiando, ¿sí?, luego todos estos procesos que se van a dar luego a lo largo de la vida, ¿sí? Entonces básicamente todo lo que son las características del entorno, ¿sí?, van a ir generando, como dijimos, todo este bagaje conceptual y emocional, ¿sí? Específicamente se está pensando que todo lo que es educación, ¿sí?, de padres y ocupación también de padres, madres, ¿sí?, todo lo que es la estimulación que hay en el hogar, ¿sí?, accesibilidad a dispositivos, libros, todo de acuerdo a la edad, ¿verdad?, de cada quien. Todo esto va a estar afectando tanto prácticas de crianza que van a estar impactando también en todas estas posibles prácticas de socialización que se dan respecto de todos estos conocimientos emocionales, y también en el desarrollo cognitivo, aunque no nos vamos a meter tanto acá, después para eso va a seguir mi compañero Federico. Nosotros nos vamos a centrar en lo emocional, pero bueno, también por supuesto que impacta allí. Entonces, para ir pensando un poco, bueno, ¿cómo impacta esta vulnerabilidad social justamente en todo este procesamiento emocional? Bueno, hay algunos abordajes más clásicos, ¿sí? Por ejemplo, esto que mencionábamos, ¿sí?, de las variables contextuales, que acá los podríamos mencionar en este segundo eje que mandamos acá, o abordajes, donde básicamente hay diferentes variables que van impactando, ¿sí?, como dijimos, educación u ocupación de mapadres, ¿sí?, lo que es accesibilidad, también hay otras que se están evaluando, ¿sí?, como edad materna, por ejemplo, pero también, y la gran mayoría de todo lo que son antecedentes, se basan en este primer abordaje que mencionamos acá, que es pensar a los entornos de vulnerabilidad social como entornos emocionales extremos, ¿sí?, donde se da maltrato, negligencia, violencia comunal o institucional, ¿sí? Entonces, digo, hay muchos antecedentes sobre eso y la idea era como pensar, bueno, ¿de qué otra forma podemos pensar estos entornos, ¿no? No quedarnos netamente ahí. Luego, en tercer lugar, se intentan generar estos abordajes que plantean como diferentes dimensiones, ¿no? Entonces podemos pensar, ¿sí?, en una
dimensión como de amenaza, ¿no? De presencia de violencia, ya sea real o amenazada justamente, o también podemos pensar esto en forma de privación, como decíamos, bueno, una determinada o faltas de experiencia de aprendizaje, ¿sí? Como menciona ahí, o falta de accesibilidad, ¿sí? Falta de tiempo compartido, ¿sí? De sociabilización, etc. Y básicamente cada una de estas dimensiones se piensa que va a tener un impacto diferente y singular dentro de lo que es el desarrollo emocional y cognitivo también, como mencionábamos, ¿no? Entonces, un poco la intención también de esta presentación es no quedarnos nucleados siempre en lo que es maltrato, violencia, ¿sí? Porque hay un montón de experiencias que se dan en los entornos que no necesariamente están por ese lado. Entonces, también pensando ya hacia el interior de los procesos, ¿sí? Que se dan emocionales, ¿no? Dos de los más clásicos, y por su simpleza en realidad, son la expresión y la percepción emocional, ¿sí? Como decíamos, cómo expreso mis emociones, ¿sí? Por ejemplo, todo lo que son conductas o gestos, ¿sí? Verbales o corporales, y luego percepción, qué puedo interpretar de las conductas que hace otra persona y cómo voy a catalogar, ¿sí? O dimensionar básicamente esas conductas. En lo que es lo que se encuentran diferencias, ¿sí? En contextos de vulnerabilidad, bueno, lo que pensamos en este caso, lo que vemos en este caso es que en realidad no estarían estos dos procesos afectados por lo que es el contexto de vulnerabilidad social o pobreza, sino que estaría más afectado de lo que es el contexto de evaluación, ¿no? No es lo mismo que yo esté evaluando en un jardín de infantes o en, no sé, la casa de la persona o en un contexto que le resulta cercano a que lleva a esa persona a una evaluación en un laboratorio, por ejemplo, ¿sí? Entonces, un contexto puede resultar más estresante o amenazante que otro versus un contexto neutral o que le resulta más cercano a esta persona, ¿sí? Y también, en última instancia, esto estaría afectado por lo que es la expresividad de los padres, ¿sí? Pero también no dependiente del contexto de vulnerabilidad. Lo mismo encontramos con la percepción, ¿sí? Donde hay muchas diferencias en el tipo de estímulos que se utiliza, ¿sí? Muchas veces lo que se ve acá es ese tipo de estímulos de actores, actrices, ¿sí? Emulando alguna emoción, algún gesto prototípico, ¿sí? Pero no es lo mismo ver una foto, incluso la calidad de esos estímulos a lo largo del tiempo va menguando, pero digo, no es lo mismo ver una foto o un estímulo estático que en cambio ver una película, la gente se mueve y vive y está en un entorno y está en 3D, entonces digo, el tipo de estímulo de evaluación termina influyendo más que, insisto, el contexto de procedencia. Y acá sí, algo importante, bueno, es la importancia que le da la sociabilización de las emociones el cuidador principal o madres o padres, ¿sí? Básicamente, esto que mencionábamos antes, bueno, poder hablar de las emociones y de cómo se expresan en este caso. Luego, ya yendo a procesos un poco más complejos, encontramos el conocimiento y la reactividad emocional, ¿sí? El conocimiento emocional básicamente es lo que nos habla de estas pautas, ¿no? Estas reglas sociales que son cultura dependiente en última instancia, de cómo se expresan las emociones, ¿sí? Y acá sí, lo que se empezó a encontrar ya, insisto, a nivel de procesos más complejos, es que se encuentra en niñas particularmente, todo esto es en infancias, ¿no? Que están en que crecieron en contextos de vulnerabilidad social, un menor conocimiento emocional, ¿sí? También ligado a lo que son una mayor presencia de experiencias negativas o falta, ¿sí? De posibilidades o experiencias de aprendizaje, como mencionamos antes. Muchas de las cosas que suceden también es que hay un menor tiempo de sociabilización. Ligado a la reactividad emocional, y acá no me voy a detener mucho porque en realidad acá hay muchísimo respecto a esto, ¿sí? Cuando hablamos de reactividad emocional, hablamos principalmente de todo lo que es, por ejemplo, estrés, ¿sí? Todo lo que es reactividad del eje HPA. Entonces realmente es donde más se pone el foco y no es mi intención porque, como mencionaba al principio, mi intención es pasar a estos procesos previos de valoración, pero sí se encuentra una mayor reactividad emocional, o sea, experimentan emociones más fuertes, ¿sí? De mayor arousal, como decíamos, o mayor activación, más intensas y que cuesta más regular. O sea, una vez que ingresé en una determinada emoción, cuesta volver al punto basal, ¿sí? Nuevamente, esto se da en función de lo que son los contextos de aprendizaje, de cómo se regulan, ¿sí? De estas reglas sociales, de cómo se pueden expresar o no determinadas emociones.
Y esto, en última instancia, nos lleva al proceso de regulación emocional. Dentro de todos es como el más complejo, y este que mencionábamos, que se sigue desarrollando hasta bien entrada la adolescencia. Y acá lo interesante es que encontramos diferencias en función de cómo se mide las variables, ¿sí? O sea, si tomamos medidas tradicionales de reporte de madres o padres, ¿sí? O sea, les pregunto acerca de la regulación emocional de sus hijos, básicamente lo que encontramos es que reportan estrategias menos adaptativas, ¿sí? De nuevo, las estrategias de regulación emocional no son por sí adaptativas o no, algunas pueden resultar mejores o peores, pero en función de un contexto, ¿sí? O sea, son contextualizadas. Una estrategia, perdón, de regulación emocional no es buena o mala per se, sino que es dependiendo del contexto. Ahora, ¿qué pasa? Cuando utilizamos medidas de autoinforme, claramente mucho más complicadas, ¿no? En lo que son las infancias, ahí lo que encontramos es que según cómo sea la consigna, ¿sí? Si por ejemplo se les pide que directamente, o sea, se les indica explícitamente que utilicen una determinada estrategia de regulación emocional, por ejemplo un reappraisal, ¿sí? Ahí encontramos que no hay diferencias y que pueden utilizar estas estrategias de regulación emocional en forma adaptativa, ¿sí? Sin ninguna diferencia. Entonces, básicamente, ¿dónde se encuentran las limitaciones? Bueno, en el repertorio de estrategias, sí, que intencional, o sea, automáticamente se llevan adelante, ¿sí? Ahora, no significa, insisto, como decíamos antes, que haya o sea, que no se puede utilizar una determinada estrategia, sino que simplemente no está dentro del repertorio, simplemente andamiar ahí el repertorio de estrategias de regulación emocional y se podrían utilizar sin problemas. Bien. Pasando entonces ahora a los estudios propios, ¿qué investigamos nosotras relacionados a esto? Bueno, vamos a presentar una serie de estudios, ¿sí? Relacionados con valoración emocional, como les dijimos, es nuestro foco para esto. Luego modulación o inducción emocional, y luego, ahora sí, una última tarea, ya un adelanto de unos estudios, ¿sí? De unos resultados basados en lo que es ahora sí mezcla de desarrollo cognitivo y emocional. Todos son niñas de entre 4 y 8 años tope, pero nos enfocamos al principio en lo que es preescolares, porque ahí es básicamente donde se están desarrollando estos procesos. Entonces, arrancando con lo que es valoración emocional, recuerdo rápidamente, sí, que básicamente es este proceso por el cual se generan diferentes respuestas, sí, que es muy subjetivo, o sea, no todas las personas valoramos un estímulo de la misma forma. Nos vamos a estar centrando entonces en este componente, en esta dimensión de valoración, dejando de lado lo que es la activación, porque justamente nos interesa pensar esto. Bueno, un estímulo es positivo o negativo, pero depende el contexto y depende quién lo esté valorando, ¿sí? Acá nos interesa básicamente mucho lo que es estudiar lo que son las diferencias individuales, además de sumar, por supuesto, lo socioambiental. Vamos a ir pasando velozmente por estos 4 estudios, ¿no? Donde vamos a ir cambiando justamente el estímulo, lo que mencionábamos, ¿no? Primero vamos a ver un estudio donde valoramos imágenes, luego eventos autobiográficos, porque justamente mucho de lo que es la valoración emocional se basa en lo que son las experiencias autobiográficas. Luego continuamos con valoración de imágenes, nuevamente, pero bajo 2 tipos de consigna, y luego valoración de videos cortos. ¿Sí? Esta fue la progresión cronológica de los estudios, justamente para ir viendo diferentes cuestiones. Entonces, en el primer estudio dijimos justamente que vamos a analizar lo que es valoración emocional de estímulos visuales estáticos, ¿sí? De fotos, básicamente. Son niños preescolares de 4 y 5 años, y teníamos este era el formato de la tarea, era el diseño. Primero presentamos una pantalla blanco para que fijar atención, luego teníamos diferentes fotos y entre cada foto se le presentaban estas 3 caritas, ¿sí? Básicamente estableciendo dimensión positiva, neutra y negativa, para que valoraran estas imágenes justamente. Esto está publicado en un trabajo, ¿sí? Dejo acá abajo las citas cuando los trabajos están publicados, y básicamente encontramos, bueno, evaluamos muchas cuestiones también referidas a diferencias individuales, como dijimos, son niñas de 4 y 5 años. Encontramos mayor acuerdo, ¿sí? En la valoración en lo que son de imágenes positivas a los 5 años, ¿sí? Es esto que mencionamos acá. Y en sí no encontramos diferencias en cuanto a lo que son condiciones socioambientales consideradas como NBI, NBS, o sea, necesidades básicas satisfechas o insatisfechas, ¿sí? Esto es un índice básicamente que se basa en pensar, por ejemplo, condiciones de hacinamiento,
departamento, ¿sí? Ese tipo de cuestiones, o tipo de vivienda. Entonces, entre los grupos no encontramos diferencias, pero si nos enfocamos, ¿sí? Solamente, o sea, haciendo análisis hacia el interior de cada uno de los grupos, bueno, enfocándonos en niñas de 4 años, ahí encontramos una tendencia, ¿sí? Donde en la condición de necesidades básicas insatisfechas hay mayor acuerdo en la valoración de imágenes negativas, ¿sí? A continuación, nos interesaba pensar, bueno, ¿cómo valoran eventos autobiográficos? ¿Sí? O sea, experiencias personales. Para eso, en una primera instancia, ¿sí? También niñas de 4 y 5 años, y realizamos entrevistas, ¿sí? Con madres y padres, donde les pedimos que nos reportaran algún evento de las últimas 2 semanas, ¿sí? Negativo, neutro, positivo, ¿sí? Podía ser alguna caída, alguna pelea como negativa, alguna rutina, ¿sí? De cómo era, por ejemplo, no sé, el baño, cuestiones así, o alguna positiva, ¿sí? Un festejo, un cumpleaños, un paseo. Luego, en una siguiente sesión, trabajando con las niñas, ahí sí les pedíamos evocar, o sea, que nos cuenten. ¿Te acordás que hace un tiempo tuviste el cumpleaños de tu primo, por ejemplo? Y luego le pedíamos que valoren ese evento nuevamente con estas valencias. Y lo que encontramos fue que primero una cierta cantidad de niñas no recordaba el evento que su madre había pautado como positivo, negativo, neutro, por eso hay una pérdida en el tamaño muestral, hay diferente tamaño muestral. Y básicamente encontramos una mayor, o sea, esto también viendo el acuerdo respecto de lo que había planteado la madre, una mayor cantidad de acuerdo en los eventos emocionales, o sea, positivos y negativos tomados en conjunto en comparación con lo neutro que está acá. ¿Sí? Y básicamente los negativos, ¿sí? Fueron mayormente valorados con esa valencia, así como los positivos, ¿sí? Ahora, lo que pasa con los eventos neutros es que justamente no es tan claro, si hay mucha mezcla de están valorados, no hay diferencias entre si están valorados positivos, neutros o negativos, ¿sí? Lo neutro todavía es una categoría que justamente está muy en desarrollo en esta edad. Tercero, quisimos ver, bueno, volvamos a imágenes, pero en este caso vamos a ver 2 consignas diferentes, ¿sí? Como dijimos, el tipo de consigna que se le da justamente afecta el procesamiento emocional, entonces, bueno, vamos a ver si cambiando el tipo de consigna tenemos diferentes resultados, ¿sí? Nuevamente la tarea que presentamos al principio, pero primero presentamos una consigna asociativa, como qué carita te parece que va con esta foto, ¿sí? Y luego una atributiva, ¿sí? Preguntando qué carita me muestra cómo te sentís, o sea, es un proceso más complejo donde la persona tiene que pensar sobre cómo se está sintiendo, ¿sí? Acá nuevamente no hay muchos resultados tampoco entre estas dos consignas, no hay muchas diferencias, pero sí vimos específicamente en el grupo de varones que tendían con la consigna atributiva, ¿sí? Que implicaba una mayor complejidad en realidad, a tener mayor cantidad de acuerdos neutros, lo cual es importante porque justamente, como mencionábamos antes, es la categoría que se está desarrollando mayormente en este caso, ¿sí? Pensemos que todo lo que es positivo se desarrolla primero, luego lo negativo, neutro en última instancia. Para finalizar esta seguidilla de estudios de valoración, volvimos a pasar, bueno, dijimos, vamos a tener mayor información, si pasemos a videos cortos, animados, o sea, de dibujitos, que dan mayor cantidad de información, si permiten procesar mayormente los estímulos. Entonces, básicamente les presentamos 4 videos, nuevamente esta misma forma de categorización de las emociones, y esto era netamente exploratorio, más que nada para poder generar nuestra base de videos para estudios, incluso uno lo vamos a mostrar después. Y lo que vimos a grandes rasgos es que, nuevamente, en los videos positivos hay mayor cantidad de acuerdo. ¿Sí? Tenemos acá videos valoraciones positivas en verde, neutras en amarillo y negativas en rojo. ¿Sí? Y lo que encontramos es que más allá de la valencia del video, la mayor cantidad está valorado como positivo. Esto también depende mucho de lo que es la agradabilidad social, que esta edad puntúa muy alto. ¿Sí? Y como decíamos, si estos son videos solamente positivos o neutros, más allá de eso aparecen algunas valoraciones negativas, ¿sí? Más que nada en videos neutros que fueron valorados así, también porque resultan un poco aburridos comparados con los positivos, ¿sí?
Entonces, en líneas generales, ¿qué es lo que veíamos? Bueno, esto que mencionamos al principio, hay una gran variabilidad en las respuestas de valoración emocional. ¿Sí? Estas respuestas se encuentran moduladas tanto por factores individuales, como la edad y el sexo, que son particularmente los que investigamos acá, como por factores contextuales. ¿Sí? Especialmente lo vimos en el tipo de estímulo, ¿sí? Esto de videos o imágenes. Ahora, algo que vemos es que justamente esto de ver cómo valoran las propias personas los estímulos no es algo que aparece mucho, y por eso nos resulta importante destacar la importancia de, bueno, ver a priori a esta persona cómo le resulta un estímulo y no asignar una valencia previa, ¿sí? Bien. Luego entonces queríamos ver si con estos videos que habíamos seleccionado podíamos modular un poco las emociones de también niñas de entre 4 y 5 años. ¿Sí? Para esto, como decíamos, la intención es poder realizar una modulación o una inducción emocional, ¿sí? Que justamente nos permite evaluar, ver lo que es el procesamiento emocional. ¿Sí? Para esto los videos, como vimos antes, también resultan mucho mejor que lo que son imágenes, ¿sí? Porque justamente son mucho más ecológicos, ¿sí? Nos brindan mayor información y aparte son mucho más realistas que simplemente pretender que a partir de una imagen, ¿sí? Quieta, estática, la persona pueda establecer una valoración. Especialmente esto ocurre mucho con niñas, ¿sí? Donde justamente la foto resulta poco estimulante. Entonces, para ir particularmente al objetivo, si queríamos analizar cómo era esta modulación o inducción del estado emocional, niñas también de 4 y 5 años, de diferentes contextos socioambientales, ¿sí? Entonces, ¿qué hicimos? Bueno, básicamente lo que hicimos fue presentar, ¿sí? Los videos que resultaron más activantes, ¿sí? Del set previo que habíamos establecido, y les pedíamos en este caso que ya hagan una valoración categorial, ¿sí? Donde ya están establecidas estas diferentes emociones de miedo, enojo, alegría, tranquilidad, tristeza. Y lo que queríamos ver es si nuestra modulación resultaba efectiva o no. O sea, nuevamente presentamos videos positivos y neutros. Entonces, bueno, si cuando presentó un video neutro había una modulación neutra, era efectiva. Si había una modulación negativa o positiva, no lo era, ¿sí? O sea, si reportaban miedo o enojo, por ejemplo, no lo era. Lo mismo con los positivos, ¿sí? La intención era ver si funcionaba o no básicamente la tarea en esta modalidad. Acá las condiciones socioambientales estaban pensadas en forma intencional, ¿sí? Básicamente trabajamos con jardines que estaban en condiciones, presentaban condiciones socioambientales favorables o desfavorables. El N total fue de 111 niños, ¿sí? Y básicamente encontramos, estos son análisis de Chi cuadrado, creo que no lo mencioné antes, y básicamente en la muestra total encontramos diferencias, ¿sí? No encontramos diferencias entre géneros, pero sí al interior de género femenino y género masculino. También encontramos diferencias, o sea que tenemos acá, no lo dije, en neutro lo que es como un celeste o azul, y positivo un naranjita o amarillo. Y básicamente hay diferencias, ¿sí? Donde justamente en los videos positivos, ¿sí? Tiende a haber una modulación efectiva, ¿sí? Lo mismo pasa tanto en mujeres como en varones. Y referido a las condiciones socioambientales, nuevamente no hay diferencias entre los grupos, pero si miramos hacia cada grupo, sí también podemos encontrar este mismo patrón de diferencias. Entonces, básicamente, lo que nos interesaba pensar era que, bueno, tampoco, así como lo que vimos en valoración emocional, tampoco la modulación emocional es uniforme, ¿sí? A lo largo del desarrollo, y también está afectada por estas condiciones socioambientales e individuales, ¿sí? Por último, para ya terminar, prometo, queríamos ver, bueno, un poquito más, ver cómo ver si unimos esto a una prueba específica de Stroop. ¿Sí? ¿Por qué trabajamos con Stroop? Bueno, nos interesaba ver cómo era un procesamiento emocional, ¿sí? En función de un paradigma de control inhibitorio. La prueba de Stroop es muy utilizada para esto. Hay muchísimas pruebas de Stroop emocional, justamente porque es muy fácil modificar su contenido, ¿sí? Tanto el Stroop tradicional con palabras como los Stroop pictóricos, que son los que utilizamos acá con niñas, ¿sí? Justamente porque todavía no se desarrolló la capacidad lectora, ¿sí? De cualquier forma es muy fácil modificar los estímulos, ¿sí? Las palabras o las imágenes para agregar contenido emocional.
Acá lo que sí se sabe en la literatura es que las experiencias tempranas desfavorables sí se asocian con un menor desempeño en lo que es control inhibitorio. Sin embargo, no hay mucha información de lo que pasa con stroops emocionales pictóricos, ¿sí? Porque siempre se trabaja con niñas más grandes. Entonces, básicamente, en nuestro estudio, la intención fue explorar el rol de las diferencias socioambientales en niños, acá ya sí más grandes, 4 a 8 años, y trabajamos con, una muestra de 97 niñas, donde acá recabamos información específica sobre diferentes indicadores, ¿sí?, socioambientales, como mencionábamos antes, nivel de estudios de MAPADRES y estimulación en el hogar, ¿sí?, esto en función de cantidad de libros y accesibilidad a diferentes dispositivos, y tomamos como medidas del Stroop lo que es tiempo de reacción y desempeño, ¿sí? Dejo acá levemente, por si alguien no lo conoce, lo que es la estructura de la prueba de Stroop, donde tenemos bloque congruente, incongruente y mixto en función de la posición del estímulo y el botón que se tiene que tocar. ¿Sí? Acá en el bloque congruente se toca el botón del mismo lado, en el incongruente se pide que se toque el botón del lado contrario, y en el bloque mixto se van alternando estos dos tipos de trials. Nosotros lo que hicimos, como dijimos, fue agregar contenido emocional a la tarea de Stroop, básicamente agregando un componente significativo, o sea, realizamos una modulación de corte social, ¿sí?, de lo que es más ligado a lo que es psicología social, es algo más interactivo, donde realizamos, bueno, ellos lo que tenían que hacer acá era armarle un cumpleaños, por eso hay globos en este caso, y justamente se iban seleccionando estos estímulos. Lo que encontramos acá en nivel de correlaciones siempre fue, primero, esto es importante, entre lo que es el desempeño, o sea, cantidad de trials respondidos en forma correcta, y solamente en el bloque congruente. Y encontramos correlaciones significativas en la muestra total con lo que es la cantidad de libros, ¿sí?, lo encontramos acá, y el nivel máximo de estudios alcanzado por el padre. Luego, solamente de nuevo haciendo análisis hacia el interior de grupos, ¿sí?, en lo que es el grupo de nenas, ¿sí?, sexo femenino, encontramos correlaciones significativas también, desempeño, bloque congruente, estudio con el estudio del padre y estudios de la madre, ¿sí? Luego nos interesaba cómo no encontramos diferencias o correlaciones, perdón, en lo que es accesibilidad, pero esto estaba muy marcado en lo que es la literatura. Empezamos a ver cada uno de los indicadores por separados, y esto era, por ejemplo, acceso a teléfonos, computadoras, tablet, internet, que los tenemos acá, y encontramos estas correlaciones, ¿sí?, marcadas acá en verde como lo que estarían las positivas, y acá en rojo las que son indirectas. Entonces esto nos lleva a pensar básicamente que los diferentes dispositivos sí tienen un impacto diferente en lo que es inhibición cognitiva. Esto fue un resultado que nos resultó bastante llamativo, porque bueno, yo por lo menos pensaba que, bueno, ¿para qué uso la tablet? Para navegar en internet. Sin embargo, es como que parecen ser cosas diferentes, ¿no? En la tablet hay muchos juegos que previamente padres, madres bajan y no tienen acceso a internet, sino que son simplemente de juego. Entonces también en este caso, lo que son las condiciones socioambientales, por lo que vimos, estarían influenciando, modulando el desempeño, o sea, la cantidad de trials correctos, pero no lo que es el tiempo de reacción, que era la otra variable que habíamos medido. Para finalizar, ya nos interesaba plantear que, bueno, que como fuimos viendo, el procesamiento emocional se encuentra modulado por factores tanto individuales como socioambientales, que en las últimas décadas se fue incrementando todo lo que son las investigaciones y todo lo que es los estudios de esta interdependencia, pero lo que nos interesa remarcar es la importancia de analizar estas variables, aunque sea de forma sucinta y cortita, como lo que vimos antes, y en estudios no específicos, o sea, no esperar a ser expertos, expertas en lo que es vulnerabilidad social o procesamiento emocional para incorporar estas variables, sino la importancia de agregar un cuestionario cortito, 4 o 5 preguntas a padres, madres, ¿sí?, que seguramente algo más se trabajó previamente, y hacer análisis justamente para abordar mayormente la complejidad de estas cuestiones que ayudan también a conceptualizar correctamente los procesos que estamos estudiando, ¿sí? Así que bueno, dejo por ahí, por si alguien quiere también hacer alguna pregunta luego. Me pasé 2 minutitos y medio, pido disculpas. Muchas gracias por la presentación. Bueno, pasamos directamente a la investigación de Dale. Federico.
Perfecto, voy a tratar Estamos justo a de... tiempo para Perfecto. comenzar con... Voy a tratar de meterle patas y... No, sobre todo si quieren hacer alguna pregunta Sí, final. sí, más que nada, sí, en ese sentido. Bien, bueno, eh, en el trabajo que me toca presentar a mí, me interesa particularmente, eh, va a tener dos partes. La primera voy a hablar sobre los resultados de una intervención cognitiva individualizada en contexto de vulnerabilidad social, que es parte de mi trabajo de tesis doctoral. Y en segundo lugar, a partir de los resultados, me interesa compartir algunas reflexiones, conclusiones e ideas más conceptuales y metateóricas sobre eh, el desarrollo de los niños y las niñas y el interés en generar intervenciones cognitivas. Bien, yo me voy a enfocar en lo que tiene que ver con los procesos autorregulatorios, es decir, procesos de dominio general que tienen que ver con la ponderación de determinadas opciones y sus consecuencias para el sostenimiento de conductas, pensamientos y emociones dirigidos a fines. En la literatura, estos procesos autorregulatorios suelen aparecer sostenidos por distintas funciones ejecutivas, como las que muestro en pantalla y que van a ser objeto de la evaluación que realizaremos del impacto de la intervención. Bueno, la evidencia en niños preescolares, tanto a nivel nacional como internacional, plantea que las experiencias de adversidad podrían influir en el desarrollo de funciones ejecutivas y que estas asociaciones estarían mediadas por distintos factores que aparecen a lo largo de la vida de los niños y las niñas. A partir del estudio de este impacto, la literatura empezó a plantear la necesidad de generar intervenciones cognitivas en pobreza. Nosotros en nuestro estudio nos interesaba, hicimos el recorte en lo que tenía que ver con intervenciones cognitivas computarizadas, esto es, intervenciones en tablet, que en lo particular han mostrado evidencia de eficacia en tareas con demanda de memoria de trabajo, de control atencional, flexibilidad cognitiva, también transferencia al desempeño escolar, aunque se trata de pocos estudios por el momento, tenemos resultados contradictorios aún e insuficientes como para poder establecer recientemente la efectividad de las intervenciones cognitivas para promover el desarrollo de los niños y las niñas en este tipo de contextos, ¿no? En ese sentido, bueno, nuestro aporte tenía que ver con ver cómo podemos mejorar la efectividad de este tipo de intervenciones y si el estudio de las diferencias individuales en el desarrollo de los niños permitiría generar mejores intervenciones más eficaces. En el mundo de las diferencias individuales, digamos, la evidencia reciente se enfoca particularmente en lo que tiene que ver con las diferencias individuales en el desempeño basal, en el desempeño inicial en tareas con demanda cognitiva, aunque sin embargo tenemos tres elementos sobre esta evidencia, que es que por un lado es poca evidencia, en segundo lugar es mayoritariamente en adultos y en tercer lugar es mayoritariamente en contextos sin pobreza. Sin embargo, es una evidencia que en los últimos 5 o 6 años fue creciendo mucho y entonces resulta relevante traerla en consideración. La evidencia en general plantea dos tipos de efectos. Por un lado, un efecto de compensación, a partir del cual los niños y las niñas con menores desempeños iniciales serían quienes mayormente se beneficiarían, esta es la palabra que suelen utilizarse en los estudios, que los niños se beneficiarían más de las intervenciones cuando tendrían en la evaluación preintervención menores valores de desempeño, y otro efecto que creo que toqué algo sin querer. Y otro efecto que tiene que ver con el efecto de magnificación que le dicen, que
plantea que quienes mayormente se beneficiarían de las intervenciones serían quienes comenzaron estas intervenciones con mayores niveles de desempeño. En el caso del efecto de compensación, la evidencia viene de estudios sobre flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, control inhibitorio, y entrenados a partir de un paradigma de procesos, es decir, entrenando los procesos a partir de su práctica reiterada. En el caso, por ejemplo, del control inhibitorio, bueno, administrar ensayos con demanda inhibitoria para que los chicos practican hasta que les salga cada vez mejor. Y en el caso del efecto de magnificación, se daría en procesos un poco más complejos, como razonamiento fluido, memoria episódica, que en general en la literatura aparecen entrenados a partir de un paradigma de estrategias, es decir, estrategias cognitivas, estrategias mnemotécnicas, estrategias metacognitivas, que no implican la práctica reiterada de algo, sino el aprendizaje de este tipo de estrategias metacognitivas, etc. Bueno, nosotros a partir de esta evidencia nos planteamos una serie de objetivos. En primer lugar, buscamos determinar distintos perfiles de desempeño en niños de 5 y 6 años provenientes de hogares con necesidades básicas insatisfechas. En segundo lugar, en base a estos perfiles de desempeño, buscamos diseñar, implementar y evaluar el impacto de un dispositivo de intervención orientado a promover el desarrollo de este tipo de procesos y que fuera sensible a estas diferencias individuales. Y bueno, nuestra muestra estuvo conformada inicialmente por 119 niños y niñas que luego, en base a los avatares que suelen surgir en el trabajo en jardines de infantes, disminuyó a una muestra final de 82 niños y niñas. Bueno, hubo niños que no llegaron a comenzar la intervención, otros que no la completaron, otros que se mudaron y cambiaron de escuela. Bueno, distintas situaciones que quienes trabajen en estos ámbitos conocerán perfectamente. Y el diseño que nos propusimos implicaba, bueno, una evaluación pre-intervención, donde evaluamos una serie de tareas cognitivas, luego una fase de entrenamiento, con grupos control y grupos de intervención, y luego una fase post-intervención donde administramos las mismas tareas que en la fase pre-intervención, ¿no? Los procedimientos de evaluación, la evaluación se realizó en una sala que nos prestaba el jardín, era la pequeña biblioteca que tenía el jardín, en la cual nosotros llevábamos a 3 niños, alrededor de 2 o 3 niños y niñas por vez para que jueguen con pasantes de investigación a estas tareas cognitivas en una tablet. Y bueno, las tareas cognitivas que utilizamos tenían demandas de atención, control inhibitorio, flexibilidad cognitiva, memoria de trabajo, planificación, y también sumamos una tarea de procesamiento fluido, solución de problemas. Respecto de lo que tiene que ver con la intervención, como mencionaba, tenemos 2 grupos. El grupo de intervención realizó 2 sesiones de control inhibitorio, 2 de memoria espacial y 2 de actividad de planificación, y luego repetimos esto, generando 12 sesiones semanales. Y el grupo control tuvo un esquema similar, pero con 3 juegos descargados de la Play Store de Google, que no tenían una dificultad creciente y que no fueron creados, al menos explícitamente, para realizar entrenamiento cognitivo. Se trataba de juegos bastante fáciles, digamos, que los chicos jugaron muy bien desde la primera sesión y que pudimos verificar que no implicaban una gran demanda o un gran esfuerzo en su realización, ¿no? Lo interesante de nuestro trabajo tiene que ver con esto que mencionaba, de que generamos distintos perfiles de desempeño a partir de una distribución a partir de la mediana, y con 3 tareas cognitivas, la tarea de Torre de Londres, de Corsi y de Stroop. Dividimos a los niños y las niñas entre quienes estaban por encima de la mediana y quienes estaban por debajo de la mediana en su desempeño inicial, y también teníamos grupos control e intervención.
A partir de la conformación de estos grupos, nosotros esperábamos poder acompañar las trayectorias de intervención de los niños y niñas de una forma que fuera respetuosa, si se quiere, con las diferencias, las diferentes pendientes o trayectorias que pudieran surgir a partir del encuentro de los niños y las niñas con las actividades de intervención. Hasta ahora, en general, bueno, las intervenciones suelen tener, lo que uno ve en la literatura es que suelen tener un aspecto adaptativo, es decir, las intervenciones computarizadas se van adaptando al desempeño que van teniendo los chicos en las intervenciones, pero nosotros decidimos ir un pasito más allá, y no solamente la intervención era adaptativa en términos de su trayectoria, sino que también empezaba desde un lugar diferente para cada uno de los grupos de intervención, y la dificultad de las actividades y la progresión que iban transitando era diferente para cada uno de los grupos de desempeño. El grupo de alto desempeño, que llamaremos GAD, y el grupo de bajo desempeño, que llamaremos GBD. Las actividades, brevemente, después quien le interese me puede escribir y puedo contarles un poco más, pero las actividades implican una actividad de control inhibitorio, que llamamos avioncito, en la cual, bueno, había un bloque congruente donde los chicos tenían que presionar del mismo lado que estaba apuntando el avioncito, un incongruente que tenían que presionar del lado contrario, y luego un bloque mixto donde aparecían tanto el avioncito amarillo como el avioncito rojo. Luego teníamos una actividad de memoria de trabajo en la cual aparecían diferentes estímulos bueno, por ejemplo, en este caso aparecían 5 estímulos. El niño o niña tenía que apretar un ítem. Cuando apretaba, desaparecían todos los estímulos y volvían a aparecer en otra configuración, en otra posición, y tenía que apretar otro estímulo más que no sea el mismo del que haya apretado antes, y así sucesivamente hasta tocar todos los estímulos. Era una especie de memotest, si se quiere, para que resulte un poco más cercano. Y luego la actividad de planificación, que es muy similar a la tarea de Torre de Londres, en la cual teníamos 3 personajes que aparecían en distintos lugares de este espacio de problema, y que los chicos tenían que moverse a través de los puentes y de las escaleras para llevar a cada personaje a su casita en una determinada cantidad de movimientos particular, y sin pasarse esa cantidad de movimientos. En este caso, por ejemplo, era en 5 movimientos, como muestra la pantalla. Bien, los resultados que voy a comentar ahora están publicados en 2 papers, donde también aparece el resto de los autores de estos trabajos. Lo dejo para quien le interese. Y la evidencia nos mostró lo siguiente. Yo voy a mostrar lo que tiene que ver con los tamaños del efecto, el cambio entre las evaluaciones pre y post. En el caso de la tarea de Stroop con demanda de control inhibitorio, encontramos que el grupo de intervención tuvo cambios entre las fases pre y post en lo que tiene que ver con el desempeño en ensayos con demanda incongruente, con demanda de control inhibitorio, y que el grupo control mostró una disminución en los tiempos de reacción. En este caso son resultados que en lo que tiene que ver con el desempeño, es decir, con la cantidad de ensayos correctos, va en diálogo con la literatura, aunque lo que tiene que ver con los tiempos de reacción no tanto, y luego voy a comentar algo sobre eso. En la tarea de ANT, con demandas atencionales, lo que encontramos fue que también hubo cambios en lo que tiene que ver con el grupo intervención, donde el grupo de intervención tuvo mayores cambios que el grupo control entre fases. Sin embargo, lo que encontramos también al momento de meternos en los grupos de desempeño fue que los niños y las niñas que estaban en el grupo de desempeño, el grupo de bajo desempeño, intervención, fueron quienes mostraron mayores cambios en sus desempeños atencionales. Es decir, quienes más se beneficiaron, usando palabras de la literatura, fueron quienes estaban en los grupos de bajo desempeño. En el caso de la tarea de Corsi, con demanda de memoria de trabajo espacial, no encontramos cambios en el desempeño, solo en los grupos control.
Esto podría deberse a distintos motivos. Por un lado, la falta de homogeneidad basal, y también podría ser que la tarea que utilizamos para medir memoria de trabajo no hubiera sido la indicada para medir transferencia entre la actividad utilizada para entrenar y la actividad utilizada para evaluar estos procesos. Luego, en la tarea de Torre de Londres, con demanda de planificación, el grupo de intervención también mostró cambios entre fases mayores que los del grupo control, y en este caso quienes más se beneficiaron de la intervención habrían sido los del grupo de bajo desempeño intervención. En el caso del grupo de alto desempeño, vamos de nuevo. Quienes mayormente se beneficiaron de la intervención fueron los del grupo de alto desempeño intervención. En el caso del bajo desempeño, tanto el control como la intervención mejoraron con niveles similares, que es lo que vemos en rojo, pero en el caso del grupo de alto desempeño, solo quienes estaban en el grupo de intervención mostraron cambios. Esto se condice con la literatura que dice que en este tipo de tareas un poco más complejas, quienes mayormente se beneficiarían serían quienes tenían mayores niveles de desempeño iniciales. Y luego en la tarea de CABIT, con demanda de procesamiento de razonamiento fluido, encontramos un resultado similar. El grupo de intervención fue el que mostró mayores cambios, y en particular el grupo de alto desempeño e intervención perteneciente a la tarea de Stroop fue el que mostró mayores cambios entre fases, lo cual también va en coincidencia con la literatura. Bien, a partir de estos resultados, lo que nosotros pudimos definir fue que en el caso del grupo control encontramos mayores cambios en las variables de tiempo de reacción, y en el caso del grupo de intervención encontramos mayores cambios en las variables de desempeño. Lo que tiene que ver con el grupo control, nosotros planteamos dos hipótesis que van en diálogo entre ellas. La primera es que los niños y niñas en el grupo control podrían haber disminuido sus tiempos de reacción debido a un efecto de desarrollo. Pasó bastante tiempo entre que empezamos la intervención y que terminó. Los chicos en edad preescolar, bueno, cambian mucho entre el principio de año y el fin de año, y eso podría darse un efecto de desarrollo, pero bueno, la pregunta es, ¿y por qué no encontraron estos cambios en el grupo de intervención? Y nuestra hipótesis tiene que ver con que la intervención tenía la consigna explícita para los chicos de que se tomen un tiempo antes de responder, que miren bien lo que aparecía en pantalla antes de apretar un botón, etc. Entonces, bueno, si nosotros no hubiéramos tenido esa intervención, quizás los chicos del grupo de intervención no hubieran modificado su tiempo hubieran modificado su tiempo de reacción, pero como nosotros le dimos explícitamente la consigna de que se tomen más tiempo, entonces utilizaron más tiempo para resolver las tareas que los chicos del grupo control, y esto podría haber sido también una variable importante para que haya mejorado el desempeño en este grupo. Entonces, en el caso del grupo de intervención, hubo mayores cambios en las variables de desempeño, lo cual va en línea con la literatura, y particularmente encontramos un patrón distinto para cada grupo experimental y de desempeño, dependiendo de la tarea utilizada y de los menús de intervención implementados. En el caso de los niños con bajo desempeño basales, mostraron mayores cambios en AND, con demandas atencionales, y los niños con altos desempeños iniciales mostraron mayores cambios en tareas más complejas como TOL y CABIT. En ese sentido hubo variabilidad en las trayectorias de intervención. Ahora, la gran pregunta, y aquí es donde me interesa focalizar un poco más, es por qué son importantes estos resultados. Y lo que a mí me interesa plantear es que pensar las diferentes trayectorias de intervención desde su diversidad permite evitar categorías normativas del desarrollo. Desde hace muchos siglos la humanidad tiene interés por el control de las habilidades mentales, por el mejoramiento de las habilidades cognitivas, tanto en la tradición budista, Platón, Santo Tomás de Aquino, y lo podemos encontrar también hoy en día en las apps que son descargables en la Play Store, que plantean la importancia del entrenamiento cognitivo, ¿no? Pero a partir de la revolución industrial y del surgimiento de la psicología del desarrollo,
este interés por el control de las habilidades mentales tomó unas características particulares, ¿no? Que tenían que ver con la medición, la clasificación de las habilidades, el establecimiento de normas y ciertas políticas, y ciertas preocupaciones políticas, morales, respecto del futuro de las próximas generaciones, lo que en esos momentos aparecía como la degeneración mental ligada a los niños y las niñas pobres, y cómo hacer para que los niños se conviertan en adultos productivos, si se quiere, ¿no? Aparecía un desarrollo unilineal, colonial, racializado, masculinizado, ligado a cierto desarrollo social y económico, que planteaba un desarrollo, como decía, unilineal entre el niño, que parecía como subdesarrollado, inmaduro, neurótico, hacia un adulto, varón, occidental, blanco y superior intelectualmente. Esto desde ya implica ideas que van más allá de la psicología, ¿no? Podemos pensar en orden y progreso y demás ideas de, de la modernidad que tienen que ver con esto. Pero sin embargo también lo podemos encontrar en estudios actuales, donde por ejemplo algunos estudios plantean como preguntas como ¿qué necesitan los niños para ser exitosos? ¿Qué programas de intervención tienen éxito en ayudar a los niños a desarrollar dichas habilidades en los primeros años? Los líderes de mañana necesitan la disciplina para mantenerse concentrados. Bueno, diversas afirmaciones que posicionan el desarrollo de los niños en una importancia respecto de un futuro que bueno, yo también pienso a veces, bueno, se pone el futuro de la humanidad en las espaldas de los niños, y se espera que ellos solucionen los problemas que generamos los adultos, ¿no? Pero bueno, lo importante, acá la dimensión se fue para cualquier lado, lo importante para el tema que nos trata sobre las intervenciones es que la normalización de las niñeces, por ejemplo, en torno a un modelo de adulto adecuado al mercado laboral, podría difuminar la diversidad de trayectorias de desarrollo posible, y esto podría generar dificultades al momento de generar intervenciones individualizadas. ¿Cómo vamos a generar intervenciones individualizadas si esperamos que todos los niños y las niñas sean iguales? Si esperamos que todos los chicos lleguen al mismo modelo de adulto, varón, occidental, que le gusta trabajar en una oficina durante 12 horas por día, etc. Y en ese sentido, en diálogo con la literatura demostrada al principio, que tiene que ver con el efecto de compensación y magnificación, este tipo de ideas de compensación, de magnificación, caen en la jerarquización de medidas de desempeño que podrían redundar en un mantenimiento de las ideas normativistas del desarrollo. Es decir, seguimos cayendo en la idea de alto bajo desempeño, de un espectro madurativo de menos más maduro, un espectro cuantitativo en el cual también nosotros en nuestro trabajo caímos en ese lugar, pero que hoy en día a partir de nuestros resultados y a partir de ir avanzando en la literatura, creemos que es importante avanzar en entender la importancia de ampliar el universo de posibles efectos de intervención más allá de los efectos de compensación y magnificación. En concreto, la propuesta que a mí me interesa traer tiene que ver con adoptar una perspectiva relacional y diversa del desarrollo, es decir, entender al desarrollo como resultante de interacciones bidireccionales y dinámicas entre los diferentes factores que aparecen a lo largo de la vida. Las personas, por ejemplo, ¿no? Las personas y el contexto no no deberían ser pensados como formas antonómicas o fijas, sino que, bueno, deberíamos entender que las personas también somos nuestro contexto también tiene que ver con las personas que lo habitamos. La idea de pensar estas relaciones como bidireccionales y dinámicas inevitablemente desafía la idea de homogeneidad entre las poblaciones de estudio, porque la consideración de estos factores individuales, sociales y culturales implica la emergencia de distintas trayectorias de desarrollo, de diversas trayectorias de desarrollo que no son necesariamente mejores ni peores, sino que implica pensarlas desde su diversidad. Y en ese sentido, bueno, el desafío es
el diseño de investigaciones e intervenciones interdisciplinadas, orientadas hacia las personas, que no busquen solamente establecer si las intervenciones funcionan en términos abstractos, sino, bueno, indagar distintos objetivos, fundamentos, preguntas y ver qué intervenciones funcionan para qué contextos, para qué objetivos, para qué niños y niñas, para qué contexto de desarrollo, para qué momento del desarrollo, etc. Bien, hasta aquí la presentación y lo que me interesaba mencionar. Esta idea que traigo yo no es nueva, sino que Marx ya lo planteó hace un montón de años con su consigna de cada cual según su capacidad y a cada quien según su necesidad. Y bueno, cualquier cosa seguimos debatiendo ahora o lo charlamos por mail o donde les interese. También si quieren que les mande la presentación, desde ya no hay problema con eso. Bien, no sé Bueno, cómo estamos de tiempo. Upa. perfecto. Tenemos como 4 minutos para hacer preguntas y si alguien tiene alguna pregunta la puede hacer en el chat. Agradecer tanto a Cristina como a Verónica como a Federico por compartir sus investigaciones con nosotros. Y dice César, buenos días, para mí muchas gracias por las presentaciones. A ver, déjame ver porque es más grande que... Dice César, buenos días, muchas gracias por las presentaciones. ¿Qué perspectivas ven ustedes para generar grupos de trabajo que explícitamente intenten contrarrestar las políticas que instrumentalizan el desarrollo cognitivo de las infancias? En el Congreso hubo una mesa donde quedaba clara la intención de las autoridades en ese sentido. No sé, creo que es una pregunta bastante amplia que podemos tocar varias personas. No sé si quedó muy clara o... Sí, yo se refería a una mesa que hubo en el Congreso en la cual no entendí si se discutían la instrumentalización del desarrollo o si se defendía la instrumentación del desarrollo. Sí, básicamente lo que está preguntando es qué perspectivas ven ustedes para generar grupos de trabajo que explícitamente intenten contrarrestar estas políticas que instrumentalizan el desarrollo cognitivo. Si quieren intervengo yo que terminé recién y estoy como Dale. con los músculos calientes todavía. Eh, no, me parece que es importante. eh, yo pienso en dos cosas. La primera es la perspectiva interdisciplinaria básica, digamos, de generar grupos de investigación que aborden, bueno, nosotros, por ejemplo, estamos trabajando en esa línea de poder empezar a sumar gente de diversas disciplinas. Sin embargo, lo interdisciplinario no, puede ser interdisciplinario y ser normativista de la misma manera. Y entonces en ese sentido me parece que es importante discutir y leer y generar espacios de discusión, no solo de literatura en psicología o en neurociencias, sino, bueno, por lo menos a mí en lo personal, leer sobre epistemología, teorías de sistema, filosofía y demás, me sirvió para enriquecer mucho más. No sé, digo, por ejemplo, estas cosas sobre el desarrollo en términos normativos es algo que desde la ciencia de la educación, desde la sociología, de la antropología, vienen diciendo hace un montón de décadas. Digo, no es algo nuevo que uno está inventando, sino que, bueno, hay que tomarse el trabajo como de discutir y leer y abrir también a otros desarrollos. Muchas veces desde las neurociencias medio que queremos arrancar de cero y descubrir todos los problemas de cero, y a veces hay que leer como otras disciplinas y discutir con otros colegas de forma amena y abierta como para ver, bueno, qué se está diciendo en otros espacios académicos. Me parece eso es claro. Buenísimo. Podemos sumar otra pregunta a la discusión que es de Juan Valle, que es específicamente para ti. Dice, esa perspectiva no tiene riesgo de hacer una educación para pobres, del estilo, no te preocupes, pibe, vos no sabés leer porque a tu contexto no le toca. Sí, está buenísima esa pregunta, Juan. Yo también me la hago. Para mí, sí, hay que encontrar una perspectiva de la diversidad del desarrollo que sea consciente también de que no cualquier contexto de desarrollo es lo mismo, digamos, ¿no? No es lo mismo
vivir en contextos de pobreza que no vivir en contextos de pobreza. Hay que tratar de evitar caer en lógicas meritocráticas, pero también, y esto es algo que yo aprendí, yo soy docente en la carrera de psicopedagogía en la Universidad de San Martín, y las estudiantes saben mucho más de estas cosas, y ellas lo que plantean es, bueno, pero estas diferencias ya existen, o sea, ya hay instituciones educativas para pobres, instituciones educativas para gente que tiene un poco más de plata. Ya existe esa diferenciación ¿Pero y qué hacemos? bueno, ¿Renunciamos a...? claro. Digo, hice perdón que interrumpa, pero No, está yo hago perfecto. hicimos una evaluación de lectura en primer año. Y vos ves una gran variabilidad entre escuelas de lo que los niños terminan leyendo a fines de primer año. Era el estudio longitudinal de Camila Zugarramurdi. Y vos decís, el que le tocó caer ahí, no porque, es decir, no hay tanta diversidad. Una cosa es Argentina, vos tenés Argentina, tenés una diversidad enorme. Sí. Acá la diversidad se llama pobreza, y ese es otro problema. Es que no te estamos dando las herramientas y las cosas que tenés que aprender por derecho. Entonces ahí yo le veo el riesgo de, yo entiendo esto, y he hablado con Seba unas cuantas veces, lo importante del contexto, de lo relacional, pero también está y las maestras a veces dicen, no, lo que pasa es que de su casa vienen así, y bueno, como si no hubiera una decisión política de la sociedad que es, no, se supone que la escuela debería ser el lugar en que, no, la pedagogía del oprimido, no la pedagogía para lograr que siga siendo oprimido, ¿no? Que esa es otra gente que parece que cultiva ese discurso también. Pero digo, me parece muy interesante incorporar estos temas, y como vos decís, no está bueno arrancar de cero, hay mucha gente, mucha cosa ya dicha de antemano, ¿no? Sí, para mí la perspectiva, no quiero ser autobombo de nuestro grupo de investigación, pero la perspectiva de Vero, por ejemplo, sobre las emociones, a mí me parece muy interesante. Yo lo voy a traer un ejemplo más cognitivo que es lo más cercano, pero a nosotros nos pasó un tema en el trabajo de campo con los tiempos de reacción. Nosotros nos dimos cuenta que si usábamos los tiempos de reacción que aparecen en la literatura anglosajona, los chicos no llegaban a resolver las tareas, y no era porque no supieran inhibir, digamos, sino que quizás le sumabas 300, 400 milisegundos y ya estaba, digamos. Y entonces, por ejemplo, ideas sobre mayor velocidad de respuesta implica mejor desarrollo. Bueno, hay que pensarlo como en sus diversos contextos y digo, en términos evolutivos tiene sentido, pero también está bueno complejizarlo, digamos. Porque si no, nosotros hubiéramos tenido que eliminar la mitad de las muestras si hubiéramos usado los criterios de tiempo de reacción anglosajones. Igual nosotros, ¿no? O sea, las medidas de lectura, eso decís, bueno, si hacemos esto, creo que le pasaba a Bea Duke, o sea, tenés como, por eso en el DALE tuvo que inventar subtesis, por ese tipo de cosas, si no, no ves nada mientras están pasando cosas, pero también es para reflexionar, es interesante. Bueno, totalmente. En mi función de timekeeper, para poder progresar con el cronograma del Congreso, los invito a conectarse ahora para la conferencia de Verónica Remenzoni. Y muchísimas gracias de verdad a todos por la calidad y por la explicación. Las presentaciones van a estar en YouTube, y ahí también pueden tener los contactos de los investigadores y poder seguir después expandiendo en paralelo las discusiones. Muchísimas gracias y nos seguimos viendo en el Congreso. Gracias a ustedes por el espacio. Muchas gracias.